Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. El día de hoy me siento muy complacida, muy contenta por tener esta oportunidad de co-crear, de estar en un eterno llamado presente, como dice nuestro maestro Enrique Pedrosa, perdón. Am, Estoy muy contenta porque podemos compartir un poquito más allá de quién es Enrique, qué le ha llevado, qué le ha permitido llegar hasta este instante en donde se ha convertido en un ser pues con bastantes seguidores, generando muchos cursos, muchas oportunidades por toda esta parte de California y estoy muy convencida de que la gente que sigue los retos, sigue los cursos, está en todos los retiros, le gustaría saber quién es Enrique. Buenos días, Enrique. Muy buen día. Muchas gracias, Aida, por la invitación. Fue un placer. Estoy muy contenta por ello. Y pues bueno, vamos de lleno al tema. Me encantaría saber si todos pasamos por un proceso de despertar. En un momento te das cuenta que eres mucho más allá que solamente el cuerpo humano, ¿verdad? Y Sí, que no tenemos solamente una secuencia como robots. Algunos llegaron así, recordándolo, pero dudándolo, y algunos de pronto sucedió algo que cambia tu vida. Me encantaría saber en qué momento te diste cuenta, Enrique, de que somos un ser, que somos existencia. sí, yo, bueno, realmente no lo estaba buscando. Yo consideraba, estaba contento con mi vida, digamos, mundana, actividades normales, trabajo, ir, venir, eh, casa, en fin. Y con el paso del tiempo, yo me dedicaba antes a la locución. Con el paso del tiempo, pues iba haciendo entrevistas, tenía un programa de internet en vivo en donde transmitíamos música de diferentes partes del mundo. Y hubo un maestro, hay un maestro aquí en el área de la Bahía que se llama Víctor Hugo Santos. Él es, enseña música para niños, bastante hermoso lo que hace. Y me invitó un día a participar en una entrevista de radio, en su programa de radio. Y entonces yo acudí a la entrevista de radio sin siquiera saber quién iba a estar, nada más por pues, hacer acto de presencia y filmar. Y bueno, transcurrieron los primeros participantes y al último entró una persona que enseñaba Kundalini Yoga. Para mí, pues Kundalini Yoga o yoga en general era algo que no me llamaba la atención en lo más mínimo. Era algo aburrido, era algo que yo tenía la idea de solo para mujeres y no me interesaba en lo más mínimo. Yo andaba más como en la fiesta y otras cosas y no me llamaba la atención. Pero bueno, entra esta persona y cuando entra esta persona empieza a hablar. Y bueno, obviamente cabe mencionar que desde que entró al lugar, al estudio, pues me llamó la atención físicamente, ¿no? Me atrajo físicamente. Hoy por día es mi esposa. Entonces empezó ella a hablar y me empezó a llamar la atención, curiosamente, lo que estaba diciendo. Y bueno, terminó la entrevista y al último intercambiamos palabras y me invitó a su clase de yoga, ¿no? Obviamente, como hubo una atracción, pues dije, bueno, voy, ¿no? Voy a tomar la clase de yoga. Me presenté a la primera sesión, cortando todo el sistema de creencias, mi idea machista en ese entonces, de que esto era nada más para las mujeres y qué flojera el ¿no? Para mí eso era la concepción de yoga o el estar bastante hermoso y flexible y estas cosas que se venden hoy en día allá afuera, ¿no? Ajá. Entonces, durante la clase estábamos haciendo la práctica de Kundalini Yoga. Nunca había hecho, obviamente, yoga y sucedió como a la mitad de la clase en una respiración llamada respiración de fuego. Estábamos con los brazos 60 grados hacia arriba y en ese momento, a los poquitos segundos de estar haciendo la respiración de fuego, hubo una, si pudiera describirlo como una suspensión del tiempo en donde no hubo absolutamente nada, quedé como en blanco, pero hay un calor increíble en mi cuerpo. Wow. Al momento me espantó porque yo no sabía qué estaba pasando y no quise aparentar ante la maestra nada porque dije no quiero quedar mal, quizá me está dando un infarto, alguna cosa así, yo estoy en clase de yoga, ¿no? Entonces, en esa experiencia fueron realmente pocos segundos, ya lo supe después, pero para mí se me hizo una eternidad donde sentía un flujo y reflujo de energía a lo largo de mi espina dorsal y de repente una punzada increíble en la cabeza, ¿no? Terminamos la postura, insisto que hoy hace, fueron segundos, pero para mí se me hizo una eternidad. Terminamos la postura y continuamos con la clase. Y yo sentía, bueno, después de esto los hormigueos o cosquilleos de estas reacciones bioquímicas se suscitan.
no dije nada cuando terminó la clase, no le dije nada a la maestra, preferí mejor omitirlo porque dije que va pena, que va a pensar de mí, que ya se le anda muriendo el estudiante, ¿no? Y entonces, después de ahí, como siempre me ha gustado la investigación, después de ahí me di a la tarea de meterme a internet y entonces empezar a investigar qué había sentido, qué había experimentado, y surge la primera idea de energía Kundalini. Que esta energía fluye, ya hoy sé todos estos temas, ¿no? Chakras, aquí va, sube y baja, y va despertando muchas cosas. Y entonces acudí a las siguientes clases, y en las siguientes clases hubo una segunda clase en la que volví a sentir lo mismo, ya no con la misma intensidad, pero ya fui mucho más consciente de esto, y entonces para mí, después de la primera vez que tuve esa experiencia, en automático saliendo del estudio de yoga, le dije a María, la que hoy es mi esposa, la maestra, le dije, que quería hacer cambios radicales en mi vida en ese momento, sin siquiera haberlo pensado, ni siquiera haberlo deseado. Le dije, ya no voy a comer carnes, ya no voy a descuidar mi cuerpo, voy a hacer más práctica interna. Y entonces para ella fue como, no tienes que hacerlo así por quedar bien conmigo, no es por hacer esto algo hacia contigo, sino es algo que en mi momento fue el despertar. Y desde ese momento, desde la primera clase hasta el día de hoy, ya no cesé mi práctica, continué practicando, se me fueron quitando muchos sistemas de creencias que tenía de entrada de yoga, que era algo para mujeres, y empecé a conocer a lo que realmente es esto, no lo que se ve en el espejo, sino realmente quién es o lo que es, lo que mora aquí dentro de mí, y me dediqué a trabajar constantemente en diferentes prácticas, en diferentes caminos. Por supuesto, Kundalini Yoga es mi base, y fueron despertándose muchas cosas, fueron llegando muchas clarificaciones en mi vida, y fui dándome cuenta de lo bello que es obviamente el cuerpo físico, pero también lo bello que es ser y estar desde el alma, ¿no? Desde la unidad, desde el sentirte conectado, desde saber que en cada respiración tengo esa oportunidad de vivir, y tengo una oportunidad de hacer algo y compartir algo, ¿no? Entonces, en el camino del despertar, cada que me he encontrado con alguna práctica que me ha apoyado algo, ha sido un camino que me ha mostrado algo más de mí mismo, y si me muestra algo más de mí mismo, en consecuencia me muestra más de la vida. Dime una cosa, Enrique. En el pasado, o sea, previo a todo esto, ¿qué había? ¿Quién era Enrique? ¿Quién era Enrique? ¿Podemos pensar que había algo bastante radical? ¿O crees que algo ya te estaba llevando a esto? Te lo digo porque yo tengo un referente, ¿no? Que es mi hermano. Am, Muy lindo, está en su vida, la amistad, todo, en todas estas dimensiones, pero no practica nada de ello, nada, completamente nada de lo que es yoga, meditación y nada. Tiene la facilidad, pero no lo hace, ¿no? Y en una experiencia con una planta, tuvo el despertar del Kundalini, y de pronto todo se ha cambiado. Entonces veo que mucha gente en estas prácticas es un deseo de llegar a ciertos grados, ¿no? Ciertas experiencias, un samadhi, cualquier cosa como esta, y, y pareciera que se requiere de mucho tiempo, mucha práctica. ¿O qué hay? ¿Quién era Enrique antes? Sí, bueno, yo no considero que se requiera tiempo. Justamente ayer veía o estaba viendo un video que compartías de una entrevista que hacías con el hermanito, y hablaban del tiempo. También mi definición del tiempo es algo muy parecido a lo que estaban comentando. Yo no creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Creo que es más bien ese desfogue, esa claridad, esa pasividad, esa tranquilidad con la que te puedas sentar para estar en silencio contigo mismo, para realmente observar lo que está pasando a tu alrededor, o en este caso, como mencionas, con tu hermano en una planta, y te rindes ante todo y ante todos, y entonces estás tú contigo mismo, y en ese momento te puede llegar tu despertar. Aunque también, por ejemplo, llegar al despertar no forzosamente tiene que ser ni siquiera con Kundalini Yoga. Yo en México viajaba mucho también, y me daba la tarea de conocer gente que vivía en pueblos, que me encantaba viajar a los pueblitos, y era gente lo más hermosa, gente que conocía astrología, gente que conocía los animalitos, gente que conocía los campos, y no necesitaban en lo absoluto de nada de lo que ahora nosotros venimos, o lo que vengo yo compartiendo, ¿no? O sea, yo creo que al final de todo, la forma más sensata y más pura no tiene que ver con la cantidad de cosas en las que has estado, ni los títulos, mucho menos en los que tengas, sino lo paz que puedas estar contigo mismo, el amor que puedas emanar, la felicidad que puedas irradiar cuando estás compartiendo. Y creo que para mí eso es algo sumamente hermoso y divino, ¿no? Yo, antes de entrar a esto, que es lo que vengo haciendo, andaba mucho en el campo de las apariencias, ¿no? Porque ya sabes que en este mundo, cuando estás muy conectado al sistema, pues mientras más tienes, más eres, mientras mejor te vistes, mejor te va.
mientras más dinero tienes, más prestigio, más estatus social vas teniendo. Entonces creo que andaba yo por ahí. Yo en México trabajaba en bienes y raíces y en ese ambiente era, por supuesto, ¿no? Quien vendiera más bodegas, más oficinas, más edificios, pues era el mejor, ¿no? Siempre competencia. Entonces creo que andaba por ahí, claro, como muchos de nosotros, pues vamos cargando nuestras mochilas emocionales y no las queremos atender porque pues no nos importa, ¿no? Y Así siempre es. andamos aparentando, y cuando andamos en nuestros momentos de soledad, ¿no? Ahí es donde nos empieza a tupir de todo, y ahí son pocos los que realmente quieren tomar ese valor de decir, basta, quiero descargar esta mochila, quiero ver qué se hace, pero muchos no, muchos prefieren con las apariencias cuando están mucho, o en mi caso que está mucho en el sistema, ¿no? Entonces, poco antes de mi cambio, de conocer a mi esposa, por supuesto, ya venía queriendo hacer unos cambios. No sabía qué cambios realmente, porque no había un momento en el que yo me sintiera feliz, conectado, contento. Más bien me sentía como estancado, me sentía una vida muy monótona, no había algo nuevo, y en un momento vislumbraba que si seguía así, pues así me iba a ver el resto de mi vida, y no quería eso, ¿no? O sea, la vida tiene que tener algún sentido en particular, y es empezar el trabajo interno, descubrir tus potencialidades y empezar a compartirlas. Ya. Oye, Enrique, y mencionabas que estabas, no comprendí bien si estabas ya en la locución, Sí. tenías un programa, algo así. Sí, en México, antes de venir para acá, yo llegué a vivir aquí en el 2009, venía de vacaciones mientras terminaba las dos carreras en México. Estudié administración de empresas y estudié gastronomía. Mi idea en México era poner un restaurante y demás, ¿no? Pero es Okay. mucho, mucho lo que crees que te enseñan en administración de empresas, y cuando sales al campo laboral es totalmente otra cosa diferente, ¿no? Sí. Entonces estudié ya esto, y después cuando me vine para acá, para Estados Unidos, que me quedé ya definitivamente en el 2009, después de haber terminado allá, empecé a inmiscuirme poco a poco en la locución, porque desde muy joven me gustó la locución. Desde que tenía, yo creo que 12, 14 años, me empezó a llamar fervientemente la locución. Fui a hacer mi convocatoria a la Torre Latinoamericana en México, en el centro, pero bueno, era joven todavía, tenía 17 años, no pude entrar. Y entonces hasta acá se me presentó la oportunidad de que alguien me invitó a una entrevista de radio y me dijo, ¿quieres entrar a la locución? Y dije, bueno, por supuesto. Y estuve un rato en la locución, y después de ahí terminé mi último, digamos, trabajo acá fue apoyando una radio local de aquí, de música regional mexicana, pero ya después el ambiente y demás ya no se prestó, y justo en ese momento después encuentro a mi esposa, y es como se abre el parteaguas, ¿no? Y el parteaguas. Enrique, dime una cosa, ¿cómo ha sido el cambio que tú has tenido, has vivido con tu familia de sangre, ¿verdad? Sanguínea, con la que Sí. ellos pudieron ver un antes y un después de Enrique a raíz de Eh, esto? Bueno, cabe mencionar que por parte de mi padre somos una familia inmensa. O sea, yo te hablo que seríamos, yo creo, 200, 300 primos, tíos y familiares en ¡Wow! Guadalajara. Son muchísimos, y cabe mencionar que de toda mi familia, hasta donde yo sé hoy, no hay nadie que esté en el campo holístico. Soy el único que está en esto, y por parte de mamá no somos tantos, pero tampoco hay nadie que esté en el campo holístico. Soy el único que está en este camino. Fue un poco difícil porque, y obviamente hoy entiendo todas estas cosas, ¿no? Fue un poco difícil porque cuando te empiezas a salir del lineamiento y del estatus y de la imagen que se debe tener y lo que debes de ser ante la sociedad y lo que debes de creer, y esto, no te salgas de ahí porque entonces se te están metiendo cosas raras y demás. Fue un poco difícil. Yo por un tiempo, y lo comparto, de hecho nunca lo había compartido en una entrevista, bueno, mucho menos en vivo, algo con seres queridos, pero cuando entré a esto del campo espiritual, sí de plano corté todo contacto con familia, porque sí fue un poco difícil al principio, el no encontrar, digamos, la comprensión, el no encontrar la aceptación, primero porque yo era nuevo en esos campos y me costaba hasta trabajo explicar qué es lo que estaba pasando, pero lo estaba sintiendo, ¿no? No Así tenía es. el lenguaje en ese entonces que ahora puedo entender para poder decirles, es que esto está pasando, esto estoy sintiendo, esto está sucediendo adentro y afuera, ¿no? Entonces, como no tenía la comunicación y no tenía esa facilidad de poder compartirlo, y ellos tampoco en la disposición de querer escuchar tampoco, pues llegó un momento en el que mejor corté lazos, y hubo un tiempo, diría casi un año más o menos, en el que corté comunicación con la familia. No era algo en lo que yo ya me empezara a interesar, porque estaba trabajando mucho en mí y me daba cuenta de muchas cosas de mi pasado, de muchas cosas de mi linaje familiar, muchas cosas de mis emociones, de mis problemas que andaba también cargando. Entonces fue algo necesario
tener que hacer, desenchufar un poquito para poder encontrar, para darme cuenta si también la decisión que estaba tomando era la correcta. Y claro, bueno, una medida que me estaba sintiendo en paz, feliz y contento, era algo que me estaba indicando la luz verde en el camino, ¿no? Ya con el paso del tiempo, ya empieza a haber un reencuentro otra vez con la familia porque ya empiezan a ver que empiezo a dar clase, que empiezo a dar un taller, que empiezo a dar una conferencia, que empiezo a dar una entrevista. Entonces, como que de repente surge la curiosidad, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué está haciendo, vamos a ver la oportunidad, ¿no? Y después ya vino, obviamente, el reencuentro con la familia, en este caso acá con mi mamá y con mis hermanos en California. Hubo un reencuentro muy bonito, ya fue empezar a hablar con el conocimiento, con la facilidad de palabra, prácticas pequeñas como frotar las manos, sentir energía, explicar qué era meditación, explicar las conferencias o los talleres que voy teniendo. Y bueno, pues ya fue causando interés hasta que hoy por hoy la familia obviamente está interesada en lo que hago. No es que estén asistiendo a mis clases o talleres, pero nos reunimos una vez a la semana y comparto pues todos los conocimientos y es bastante hermoso porque también tuve mi proceso, después de que me reencontré con mi madre y con mi padre, tuve mi proceso pues de aclarar muchas cosas del pasado, de hablar desde el amor, hablar desde el perdón, desde, mami, quiero escuchar esto de ti, quiero que me escuches para que sepas desde el amor cuánto he aprendido esto y saber que en ese momento tenía que pasar lo que tenía que pasar porque estábamos en ciertos estados de frecuencia y eso era la ley universal y bueno, hablando un poco de las leyes del Kybalión, ¿no? Todo va a tener una lógica y una concordancia y entonces desde ahí pues hay una aceptación mejor porque una cosa es, creo yo, que empieces a imponer lo que estás viviendo y experimentando y no se preste también la oportunidad de poder utilizar ejemplos como muy reales de lo que está pasando en la familia para que a los que quieras explicarles su transformación sea desde el amor y no sea desde la imposición, ¿no? Entonces, insisto, ya así fue con mi madre, con mis hermanos, con mi padre, y bueno, hoy por hoy también mi padre anda por ahí en los chats que ando haciendo 120 días. No es que practique, o no sé si vayas a ver esto por ahí, padre, no sé si practiques, pero al menos estás ahí escuchando y estás pendiente, y me da gusto, ¿no? Porque sí es un gran cambio, hasta el cabello largo, porque antes en México yo era de estar con traje y estas cosas que, bueno, se ven chistosos, ¿no? Son interesantes. Pero ya hoy todo es diferente, ¿no? Pero muy, muy feliz, muy contento, muy, muy en paz. Y poco a poco la familia de México empieza como a recibir mensajes de, ¿y qué es esto que mencionaste? ¿Y para qué sirve aquello? ¿No? Entonces es hermoso el camino. Es un proceso, qué bonito, porque la gente que yo voy entrevistando me doy cuenta que son pioneros en este camino, ¿no? Sí. Que previo probablemente estaba por ahí la abuelita que les dijo, no olvides ver las estrellas, una cosa así, ¿no? Pero en sí la familia no está ahí, o hay mucha religión y aún así uno sigue el corazón, sigue y te dejas guiar por tu propio espíritu porque hay una resonancia, hay algo que te dice en lo profundo, es por aquí. No sé si el camino de todos, pero sí el tuyo. Y empiezas a tener la valentía de ser tú, y pues tarde que temprano llegan encuentros, reencuentros, eso, una nueva correspondencia, una nueva mamá, una nueva versión de realidad que te va Fíjate que tocando. pienso que si fuese a hablar de un personaje que me haya motivado de niño, adolescente, a lo que ahora soy, digamos, con mi pilar, fue Federico Nietzsche, ¿no? Porque antes era un amante de la filosofía, estaba escribiendo un libro, hoy por hoy lo sé, porque ya no es con lo que ahora siento, Ajá. ¿no? Con lo que digo, pero Federico Nietzsche fue el que me hizo cuestionar muchas cosas, me hizo preguntarme muchas cosas, me hizo ser ferviente cuestionador de lo que está pasando en el exterior. Y bueno, hoy entiendo a Nietzsche también como un hermanito ahí curioso, ¿no? Pero digamos que él fue el primero que me empezó a Qué sembrar lindo. estas cosas. Sí. Enrique, ahora vamos al tema, la yoga, la religión, ¿no? Uh-huh. Eh, Te lo digo porque yo cuando asistí al primer templo de Yogananda, ya me gustaba la meditación por sí misma, pero cuando entré al templo me quedé como, bueno, no sé aquí a quién se esté adorando, qué esté pasando, pero yo voy a ocupar el templo porque quiero meditar. Uh-huh. Y muy en lo profundo, yo era bastante católica, sentía ¿qué es esto? ¿Qué es este tipo de prácticas? No sé a quién se le esté dando el culto y da miedo, a un momento da miedo salir de un patrón a otro, especialmente Claro. solo de una tradición mexicana. Solemos la mayoría de tener esa religión como oficial, la católica, los cristianos también, y ven el yoga
ven estas prácticas, el cabello largo, los mantras, como algo satánico, como una práctica que no es de Dios, no Claro. es divina. ¿Qué me puedes tú decir en alguien que da esta práctica? ¿Qué puedes tú contarme al respecto? Tu perspectiva, Enrique. Bueno, trabajo primero individual, pero antes de hablarte desde mi experiencia individual, quiero decirte que cuando me certifiqué como instructor de Kundalini Yoga y luego desde el primer día de la certificación hasta que terminé, sabía perfectamente que quería empezar a enseñar Kundalini Yoga. Una vez certificado y empiezo las enseñanzas, me di cuenta que empezó a generar un poco de conflicto sobre todo el tema de los mantras, porque para muchas personas era como nos está metiendo una religión, nos está invocando a alguien y demás. Entonces me costó un poquito de trabajo. Y para esto, hablando de lo que decías hace unos segundos, unos minutos, también creo, hasta tengo entendido, soy yo creo el segundo o tercer maestro en todo Estados Unidos que enseña esto en español, Kundalini Yoga. Entonces es Wow. una gran responsabilidad, totalmente. Pero bueno, me costó un poco entrar a la comunidad hispanoamericana con el tema de Kundalini Yoga a través de las mantras. Primero empecé por donde en donde entendí y no nada más entender desde aquí o desde el corazón, sino ver el campo de acción, que la forma en la que la gente que iba asistiendo a mis sesiones, porque no digo las experiencias de los dos maestros, pero de mis sesiones, no era por los mantras, sino era primero empezarles a explicar de tu cuerpo. Mira, tienes el pulmón, tienes el hígado, tienes el riñón, si respiras de este lado te va a pasar esto, vas a ocasionar esto en el cerebro. Entonces, primero para mí era llevarlos como a la anatomía, a la fisiología, ¿no? Ve, conoce tu cuerpo, conoce qué está pasando en el cuerpo. Obviamente, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que si estás cambiando algo del cuerpo, estás cambiando algo energético, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí primero fue entrar al cuerpo y después fue empezar a explicar ya lo que es el campo energético y después ya el campo universal y demás, ¿no? Entonces me fui yendo como que poco a poco hasta que ya fui pudiendo embonar perfectamente el tema de los mantras y todo lo que conlleva el contexto de Kundalini Yoga. En cuanto a religión, sí me gusta como ser muy claro en todo esto, ¿no? Yo digo, no interesa realmente si eres yogi, si eres católico, no importa. Yo lo que digo es, mientras en lo que estés haciendo, a donde estés yendo, te sientes en paz, te sientes feliz, no te sientes atado, no te sientes limitado, eso es lo tuyo. Si haciendo una práctica en la religión dices que eres católico o lo que sea, y quieres ir a una clase de Kundalini Yoga y te hace sentir bien, es perfecto. Yo lo que siento es que aquello que hagas o aquello que practiques no te separe, no te divida, no te haga tener miedos, no te haga ser superior o inferior a otro, sino que lo que practiques te integre. Si practicas la integración, entonces estás en el campo medio, es decir, la neutralidad, como tú bien hablas de las polaridades. Cuando estás, si yo me pusiera en el tema de que soy un yogi, ya no acá. Si yo soy católico, soy acá. Pero si soy un ser neutral, que un día puedo entrar a una iglesia por el gusto de hacerlo y sentarme a escuchar la misa, es maravilloso. Si un día quiero entrar a practicar yoga, es también maravilloso. Yo creo que el conflicto no es por lo que le esté sucediendo al ser, sino cómo exacto el sistema de creencias empieza a generar ese choque. Entonces, yo creo que la respuesta que a veces doy cuando llegan muchos estudiantes, sobre todo muchas religiones, es, mira, date la oportunidad de venir a una clase. Solo prueba una clase, solo que tu experiencia, como lo digo muchas veces, que tu práctica te lleve a una verdad. No crear un espacio en el que estoy abrazando algo que ni siquiera he experimentado. Es como el ejemplo de los niños, ¿no? Prueba esto, no me gusta, ¿lo has probado? No, no lo quiero probar. Pruébalo. Entonces es exactamente lo mismo, hasta que te decides probarlo y decides ver, pues maravilloso. Ahora otra cosa que también digo, cuando la gente aún así, ofreciendo esto, no quiere venir, digo, ok, si tienes curiosidad por ir a una clase de yoga, observa al instructor en su Facebook o en videos, ve que te reflejan, ve que te transmiten odio, coraje, paz, alegría, seguridad, carisma, entusiasmo, ve que te reflejan. Entonces, eso en primera instancia va a ser como un buen indicio para saber, bueno, me refleja la tranquilidad, me refleja buena onda, me refleja lo que tú quieras, déjame, voy a presentar una clase de él o de ella, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto en la religión no es el problema la religión, no es el problema con Kundalini Yoga, sino es el problema de lo que tengo adentro de mí que me está generando esos cortocircuitos para no tomar mis decisiones que voy tomando. Entonces yo creo que la religión o yoga o las plantas sagradas al final son caminos que se nos van mostrando para que podamos nosotros, de acuerdo a nuestra resonancia, a nuestra frecuencia vibracional, poder tomarlos o no. Pero yo, por ejemplo, les digo a veces en las clases y talleres, yo no me imagino un Dios si hablamos de un Dios, ¿no? Yo no me imagino un Dios sectario. No, no, no.
vete por acá por yoga porque es el camino. No, 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 tienes que ser católico porque este es el camino que te va a conducir a mí. No, 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 tienes que tomar plantas sagradas. Yo no me imagino un Dios así. Yo me imagino un Dios que ofrece un buffet universal, porque Él es universal, y dice, mira, ¿qué quieres? ¿Con qué vibras? ¿Qué te llama la atención? Lo que te llama la atención, ándale. Yo aquí estoy, observando. Yo aquí estoy, cuidándote. Y te vas a dar cuenta que me vas a encontrar cuando empieces a trabajar en ti. Y cuando empieces a trabajar en ti, entonces vas a saber que ahí estamos los dos y no estamos generando conflicto, no estamos generando choques, estamos creando la unión, estamos creando la comunión. Y si estamos creando la comunión, ese es el eje central desde mi perspectiva del campo espiritual, la neutralidad en todo. Mientras seas neutral, vas a estar en donde sea, con quien sea feliz, porque no vas a renegar con nadie y vas a tener la capacidad de dialogar, de convivir, de interactuar, de abrazar, de sonreír, en donde estés. Entonces yo creo que de lo que es hablar del tema de las religiones o de cualquier otro tema es la capacidad que tengas de apertura, la capacidad que tengas de aceptación y la capacidad que tengas de trabajar en ti. Creo que cuando vas uniendo estos aspectos, entonces vas creando como el camino más amplio y más maravilloso y vas viendo la realidad hermosa porque estás trayendo esa universidad maravillosa. Qué interesante, Enrique. Realmente qué interesante. Es una perspectiva muy bonita, integrativa, ¿no? De integración completamente. Sí, claro. Y bueno, desde aquí veo que hay algo que también tú has integrado en tus prácticas, que es la terapia, por llamarlo de una manera o práctica, del sonido. Nosotros somos sonido y vibración en el presente, que es lo único que somos, y creo que tú has conectado perfectamente con lo que esto indica. ¿Cómo surgió todo esto, Enrique? ¿Cómo surgió el que empiezas a tocar? Es impresionante los audios que yo he recibido tuyos. Me permiten conectarme que, bueno, no sé si son muy intuitivos o están muy, me imagino que no, pero muy lindos en usar diferentes instrumentos, porque es una gama, el maestro Enrique es una gama de instrumentos musicales que yo nunca había escuchado en mi vida, ¿no? Así que, ¿cómo surgió esto, Enrique? Bueno, ahora toco un poco más de 180 instrumentos. Cuando estoy dando algún concierto o sesión, no me llevo los 180 porque o entran los instrumentos o entro yo en la camioneta y entonces como que no caben todos, pero me voy llevando, voy variando los instrumentos. ¿Cómo surge lo de la música en medicina musical para el alma, como le llamo yo? Kundalini Yoga. Un día estaba en una clase de yoga y cuando sales de la certificación y vas a empezar a dar clases, pues son tantas cosas que por ahí tengo un audio en mi canal en YouTube de tips para enseñar yoga, ¿no? De repente, pues todos tenemos nuestra bocinita y en la bocinita ponemos nuestra música, nuestros mantras y vamos guiando, ¿no? Pasando. Pero de repente un momento en el que estábamos en una postura que exigía trabajo físico, ¿no? Y dentro de mí fue como, necesito hacer algo porque como que los estudiantes no le avanzan, por más que utilizo la palabra, como que no le dan ese, dale más de lo que crees que puedes dar, ¿no? Entonces dije, ya sé, voy a comprar un tamborcito, a ver qué pasa. Yo jamás me había metido en la música, jamás me he considerado un músico, nunca ni he tomado jamás un curso de música, nada, ¿no? Pero bueno, compré el tamborcito. Entonces compré el tamborcito y dije en la siguiente clase, ¿no? Ahí voy, cuando venga esa postura en la otra ciudad, le voy a dar al tambor para que digan, oh, ahí va a pasar, ¿no? Entonces empiezo con el tambor y después me fui llevando otro instrumento, pero yo nada más lo hacía para acompañar la clase, no lo hacía o no lo entendía desde como ahora yo lo veo, sino era acompañar el ambiente de yoga y cuando inhalaban este instrumento y cuando exhalaban este otro y en fin, hasta que de repente un día, ya después de haber comprado algunos instrumentos, empiezo a ver un audio o un video, no me acuerdo, en YouTube, me parece que fue, en donde hablaban de frecuencia, sanación a través de la música, cada instrumento va en cierta tonalidad y el cuerpo está en cierta tonalidad, con ciertas frecuencias, y entonces como que me empezó a interesar y dije, voy a estudiar más de porque me gusta la investigación, ¿no? Entonces me metí a estudiar y ya empecé a entender, dije, este instrumento tiene esta frecuencia, este otro va para acá, mi cuerpo tiene una frecuencia en general, pero cada parte de mi cuerpo tiene una frecuencia en particular, entonces si toco este instrumento va para esta parte del cuerpo, si no para el cuerpo energético, en fin, entonces fui estudiando hasta que ya fui comprando después más instrumentos, pero ya con la noción de frecuencias, la noción del impacto que iba a generar físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y bueno, de ahí ya nos vamos a los demás cuerpos, ¿no? Entonces, en las sesiones de música, ya hoy por hoy, cuando doy mis conciertos o de los eventos, yo lo que hago es traer como el repertorio
ya no le llamo tanto instrumentos, sino el repertorio o el armamento frecuencial energético para que ahí puedan generarse muchas cosas. Entonces, en las sesiones hay gente que dice, me sentí fatal de esta parte del cuerpo, sentí que tenía ganas de llorar, andaba distraído, me llevaste a un lugar donde nunca antes había estado. Entonces es como interesante, ¿no? Cuando conoces la música, es como la música te puede llevar a diferentes lugares, que es, haciendo un paréntesis, como un ejemplo de lo que escuchaba en la entrevista que le hiciste al hermanito, ¿no? De lo que es el tiempo. Dime un ejemplo de que no existe el tiempo. Pues bueno, para mí un ejemplo de que no existe el tiempo, de entrada, primero entender lo que sí existe y después que no existe, ¿no? ¿Cómo entender que existe el tiempo? Bueno, pues estás aquí, tu cuerpo está aquí, viendo la entrevista en este momento, tu cuerpo está ahí, pero a lo mejor ya te pasó que ya te distrajiste, estás por otro lado. O sea, hay dos tiempos. ¿Por qué estás viajando a otro lugar donde quieres verte, donde ya fuiste y estás acá? Entonces acá te traes dos tiempos. Pero cuando te traes la experiencia del momento presente y aquí en el ahora, por ejemplo, a través de la música, está sucediendo todo ahí y a la vez no está sucediendo nada ahí. Entonces, en una terapia de medicina musical, cuando la estoy dando, lo que sucede es que todas las personas que dan mis sesiones, les digo, esta no es un show, no es que te sientas y tus binoculares y estás ahí esperando, no, sino esto más bien es, vete muy cómoda, vete muy cómodo con tu sleeping bag, acuéstate, cierra los ojos, siempre es importante, cierra los ojos, porque si lo sabes, te vas a distraer y vas a andar pajareando por aquí y por allá y no vas a entender el contexto. Cierra los ojos. Entonces, cerrando los ojos, ateniendo la respiración y empieza la música. Ya sabes, de repente suele suceder que para mucha gente cuando toco el tambor, o los tambores, porque toco varios tambores a la vez, para mucha gente es como batallas internas, ¿no? Como sentir ese miedo, como que una guerra iba a empezar y qué bueno que sientas eso, ¿no? Porque de hecho me doy cuenta en las sesiones cuando estoy tocando un tambor y alguien empieza como a moverse, empieza a incomodarse, usualmente lo más natural sería ya no le toques, ¿no? Está incomodando, pero para mi caso es, te mueves, ahí te va más, sácalo, déjalo ir, libéralo. Porque si algo te está molestando, no me lo estés guardando mientras te estés moviendo. Y si te estoy tocando y te está incomodando, déjalo ir. Solo entrégate al presente y deja que el instrumento haga lo que tu psicología y tu emoción no quieren hacer. Y entonces ahí vas a entender lo que es tu ser está queriendo trabajar y está queriendo conectar, ¿no? Entonces, bueno, en sí, cada instrumento que voy tocando es particularmente una sesión para crear algo general. Y cuando tengo sesiones privadas, entonces sí pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Es algo más terrenal? ¿Es algo más psicológico? ¿Es algo más emocional? ¿O es algo más universal, no? Wow. Pues mira que dijiste algo interesante, que te gustaba mientras estabas en esas sesiones y tú querías dar más fuerte y más duro. Alguien en algún momento me contaba sobre ti, precisamente, él hacía temazcales. Era algo muy intenso, porque veo que hay en ti esa cualidad de esa intensidad de llevar al máximo. Kundalini Sí, Yoga empuja bastante a sí. sacar más allá de lo dado, ¿no? Más allá de lo que tú crees que puedes tener. Y bueno, mi pregunta va orientada hacia esto. ¿Continúas haciendo temazcales, Enrique? Déjate contestar esto ahorita. Yo siento, Bella, y yo no sé si tú también como maestra o instructora lo sepas, y para los maestros que están aquí, yo no sé si estén de acuerdo, bueno, ni siquiera tendrían que estar de acuerdo conmigo, pero es lo que yo quiero expresar. Yo siento que cuando tenemos la responsabilidad de estar frente a un grupo de personas, porque vamos a ser guías de ellos en el momento, nos vamos a orientar, vamos a guiar. Yo siento que el maestro o el instructor que no le enseña al estudiante o al practicante a ir más allá de lo que él o ella cree que pueden dar, no le estaría haciendo mucho beneficio. Siento yo. Así es. Y me he encontrado muchas ocasiones, porque la práctica con el yoga es una muy fácil para llevarla a cabo. Me doy cuenta cuando la gente no sabe que tiene siempre ese extra guardado y se lo tiene que recordar, en este caso el instructor o la persona. Por ejemplo, digamos, alguien está 60 grados, ¿no? Ya está muy cansada la persona y de repente ya está casi llegando y ya está bajando los brazos. Y de repente yo, cuando ya estoy en la postura, les digo, te quedan 10 segundos, ¡pum! Enderezan otra vez. Entonces digo, ¿ves? Necesitas que te recuerde que tienes un extra para sacarlo, pero como no hay algo que todavía esté recordando, estoy... Y entonces mucha gente, en muchos aspectos de nuestra vida, andamos así. Y necesitamos a gente que nos diga, y cuando haces dices, caray, no había confiado en mí. Entonces, para mí, el hecho de utilizar la voz, caminar entre los estudiantes, ir con el tambor, eso hace que todos estén como, ay, aquí está, ay, me está viendo, ay, está. Pero aunque estén pajareando, pensando que ahí estoy, pero está sacando la postura y está sacando esto. Ahora, lo que necesito en las siguientes veces no es que ahora estés pendiente de si estoy, sino que recuerdes que si estoy y lo haces, aunque no esté físicamente, hazlo. Porque esa fuerza que sacas interna te la llevas a cualquier aspecto de tu vida social, laboral, marital, hijos, esposa, espiritualidad, a donde sea,
sacas ese plus. Entonces, para mí el hecho de estar sabiendo estas cosas es como, ya no andas caminando en la vida con los no puedo, no quiero, no es para mí, estas cosas es como, caray, reconozco quién soy, tengo fuerza. Y aunque tenga que bajar, bajo, sacudo y ahí voy otra vez. Y Hay una es frase. que, y es que en algún momento esta por ley de correspondencia, ¿no? A medida que te jalas más, te estiras más a tu lado, por llamarlo negativo, va a ser Sí, directamente proporcional a ir a conocer ahora tu lado positivo. Entonces, de una total. manera siempre vas a tener que irte jalando más para expandirte más de ti mismo. Pero Sí, bueno, totalmente. cuéntame un poco este tema de los temazcales, Enrique. Sí, me había invitado un hermanito hace algún tiempo y me dijo, vamos a hacer temazcal, Kundalini Yoga y temazcal. Y le dije, bueno, me parecería una idea fantástica, suena maravilloso, ¿no? Entonces, la idea, o bueno, lo que estuvimos haciendo por mucho tiempo era llevarlos a la experiencia máxima, siempre con el conocimiento, siempre con el cuidado, ¿no? Porque, por supuesto, yo siempre digo en estas cosas también, tienes que saber primeros auxilios, tienes que saber, o sea, tienes que hacer muchas cosas porque te vas a afrontar con muchas cosas, sobre todo cuando estás expuesto a atender a gente en yoga, por ejemplo, en particular, en mi caso, vas a encontrar quien tiene fractura, quien tiene lesión, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la intención fue hacer 1 hora y media de Kundalini Yoga al aire libre, ¿no? Y después de la clase de Kundalini Yoga, imagino tú, Bella, ya has tomado 2 sesiones de Kundalini Yoga, pues solamente te sientes como, ya más relajado, lo que sea, ¿no? Sí. De estar en esa frecuencia e inmediatamente terminando Kundalini Yoga, vámonos al temazcal. Wow. Entonces, de ahí, del temazcal, entonces ya entramos en el temazcal y en el temazcal lo que hacíamos, el hermanito y yo, era, por ejemplo, tocar instrumentos, ¿no? Tambor, mientras hacía algunas respiraciones, porque también indicábamos algunos pranayamas dentro del temazcal, obviamente en las primeras puertas, ¿no? En las primeras 2 puertas algo muy suave, muy tranquilo, pero para que el cuerpo energético, los cuerpos espirituales en Kundalini Yoga, pues fueran como también sintiéndose más expandidos, ¿no? Si te expandes más, llamémosle que más información tienes. Entonces, a mayor información, entonces ahí en los temazcales hacíamos pranayamas y después el hermanito pues también explicaba sus conceptos mayas y demás. Entonces ya para conocer a las personas o salíamos todos del temazcal porque a veces a nosotros, al hermanito de mí nos tocaba estar en 2 o 3 temazcales en esa sesión porque era a veces mucha gente, pues ya nosotros terminamos también cuando salimos del temazcal como diciendo, wow, ya de aquí a donde me quieras llevar, Dios, ¿no? Ya estamos como bastante maravillosos, ya cumplí mi visión, ¿no? Pero así eran las sesiones de Kundalini Yoga antes del temazcal, durante el temazcal, y ya después del temazcal, pues hidratarse y demás, y era un antes y un después. Oye, Enrique, cuando hablas de estos de los cuerpos, es evidente, mucha gente no sabe, ¿verdad? Que tenemos varios cuerpos, Sí, ¿no? Que no solamente es sí, este cuerpo físico. sí. Y a mi entender, tú estás ahorita actualmente estudiando algo sobre el cuerpo, Sí, estas prácticas. sí. Cuéntame sobre esta medicina, nueva medicina. Bueno, me encanta conocer más del cuerpo humano. Me encanta conocer primero cómo funciona mi cuerpo, porque siento que si soy hijo de Pachamama y disfruto ver a Pachamama, disfruto entender los ciclos de Pachamama, disfruto entender las mareas, los ríos, ¿por qué no habré de entender a mi mismo cuerpo si soy hijo de Pachamama y soy Pachamama en otra extensión? Entonces, para poder entender esto, encuentro una fascinación increíble poder observar un río, como poder observar mi respiración, como poder entender por qué siento esta experiencia en mi cuerpo físico. Entonces, conjuntando todo esto, encuentro un placer increíble y un amor y un respeto maravilloso por el gran arquitecto o el gerente del universo, si lo queremos llamar así, en la creación tan maravillosa que es este cuerpo. Y siento que, creo yo, me ha llevado tanto tiempo como entender lo poquito que sé del cuerpo físico, como para poder en una vida entender esta complejidad tan maravillosa. Me ha llevado un tiempo, pero dentro de mis sesiones de Kundalini Yoga, siempre me doy la tarea de investigar aspectos físicos que me van diciendo las personas, ¿no? Fíjese que el doctor me dijo que le estoy diciendo que me duele acá, pero no me encuentra qué es, ¿no? Entonces, cuando suceden estos dolores que la medicina convencional no puede explicar, encontré hace algún tiempo, gracias a unas hermanitas que estaban teniendo la experiencia del cáncer, me di la tarea de mostrarles, que fue un audio que subí, fue un resumen muy compacto de un taller que di hace ya algunos años, de una medicina llamada Nueva Medicina Germánica de un doctor que falleció el año pasado, doctor Hammer, quien para mí, siento yo, bueno, cabe la pena decirlo, ¿no? Para mí, doctor Hammer es como el hombre que ha revolucionado la concepción de la medicina convencional.
ha impuesto, no por egolatría, sino por conocimiento, y ha corrompido muchos de los sistemas viejos de creencias de lo que es el conocimiento del cuerpo humano. Yo siento que la medicina del Dr. Hammer se va a conocer en algunos años. Yo siento que es la medicina que se va a impartir en 20, 30, 40 años, yo no sé, porque hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Los sistemas viejos tienen que caer de una u otra forma, se quiera o no se quiera, ¿no? A nosotros nos pasa cuando entramos en estos campos, ¿no? Cuando entramos estos sistemas. Entonces, la nueva medicina germánica lo que hace es explicar detallada y minuciosamente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo físico desde que recibimos un impacto emocional, desde que recibimos una noticia muy fuerte en nuestra vida. Insisto, y fuerte no quiere decir lo que para ti puede ser fuerte, para mí puede ser como, pero para la persona en particular, un impacto fuerte. Entonces, en términos generales, lo que dice la nueva medicina germánica es, recibes un impacto fuerte, ese impacto fuerte, bien, a través de la psique, y se impacta en algún área del cerebro. Una vez que se impacta en algún área del cerebro, podemos ver a través de escaneos cerebrales unos anillos concéntricos. Una vez que vemos, identificamos el anillo concéntrico o el golpe en el cerebro, sabemos en automático que cada órgano está conectado al cerebro. Entonces, si impactas un lado del cerebro, forzosamente impactas un órgano. Y al saber todo este conocimiento, sabríamos que entonces el cuerpo va a generar ciertas consecuencias, ciertas reacciones, o los órganos, para saber que están respondiendo ante un impacto del exterior. Mi cuerpo como que se tensa un poco, empieza a sobretrabajar para poder contener ese impacto que se ha creado y que no se dañen los órganos. Entonces, entre muchas cosas, el tumor es la expresión del órgano manifestándose en sí, o sea, está sobretrabajando las células, digamos, del hígado, están sobretrabajando para crear una bola que se entendería como tumor, que si lo llevamos esto a la medicina convencional ya es un problema. Entonces, si conocemos la naturaleza del cuerpo, sabremos la forma natural de erradicar ese problema. Yo igual, o sea, lo vemos en la naturaleza. Si observas la naturaleza, entiendes perfectamente los ciclos, las temperaturas, las variedades, y mientras más observas, entiendes que es el ciclo. La naturaleza es sabia. Qué bueno que la naturaleza misma allá afuera no tiene psicología, porque imagínate, si la naturaleza tuviera psicología, también utilizara como nosotros, dirían, no, pues ahora estos humanos hay que hacerle esto, ¿no? Pero forzosamente, y qué bueno que también Dios no tiene moral, porque si no, imagínate lo que haría un Dios moral con nosotros, ¿no? Entonces, si entendemos la naturaleza y entendemos la forma natural de este cuerpo, cómo es este cuerpo y la forma natural que tiene en sí mismo de trabajarse, de evolucionar y de contraerse o de expandirse, vamos a saber que lo que ha propuesto Hammer a través de la medicina germánica es un mapa interesante, es algo maravilloso, entender exactamente cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué tienes esa enfermedad o lo que se llama sentido biológico natural y cómo cómo dejar que el cuerpo haga su proceso natural también para que empiece otra vez la reestructuración de aquello que se alteró. Entonces, la nueva medicina germánica para mí es una oportunidad que tengo maravillosa, como si pudiera yo meterme dentro del cuerpo humano y empezar a decir, wow, ahora entiendo por qué pasa, ahora entiendo este órgano. Entonces, este viaje interno para mí me da esa facultad maravillosa de poder entender el cuerpo y a su vez ayudar a mucha gente a través de todo esto, porque aunque mucha gente dice, yo no me interesa el campo espiritual, yo creo que tú me ayudes físicamente, está perfecto, no te preocupes, está perfecto. O sea, vamos a entender qué pasa con tu cuerpo y qué has estado viviendo para hacer todo esto, ¿no? Entonces, es un camino que me abre la medicina germánica, es un camino que se me abre para poder llegar a más gente con otro lenguaje más particular, más terrenal, más humano, y que la gente, lo primero que le digo cuando a veces viene, aunque oficialmente no estoy dando las prácticas porque estoy en proceso todavía, pero lo primero que es decirle a la persona, por ejemplo, viene con cáncer, es quitarle el pánico. Mientras más pánico y mientras más miedo tengas, más impactos estás generando. Y mientras más impactos al cerebro, más órganos se van dañando. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos en la medicina convencional que a alguien se le esparció el cáncer de la noche a la mañana, pues obviamente la medicina convencional dice se le esparció el cáncer y demás, ¿no? Pero entre muchas cosas, pues el cáncer no se transmite como vía sangre de un lugar a otro, sino que si lo entendemos, como lo propone Hammer, es que cada que me preocupo, altero un órgano. Me preocupo, otro órgano. Entonces, tengo anillos aquí, anillos acá, anillos, y cuando más me preocupo y más tengo miedo a la muerte y más tengo miedo a esto, otro, aquello, más el órgano se empieza a volver loco, ¿no? Se empieza a sobretrabajar. Entonces, la persona no se muere de cáncer. Se muere de trabajo
interno, se muere del miedo, se muere de la preocupación, se muere del estrés. El cuerpo sobretrabaja tanto porque me quiere mantener vivo que aquello que sobretrabajas va a explotar. Entonces el cuerpo sobretrabaja y el cuerpo deja de existir. Enrique, el cuerpo que sobretrabaja. ¿Cómo es que tú alimentas tu cuerpo? ¿Cómo es que tú nutres tu cuerpo? ¿Qué hay para Enrique? Enrique hace bastante por la comunidad, comparte aquí, allá, hace terapias, cantos, talleres. Cada vez que queremos conectar contigo, estás aquí, allá, teniendo una agenda bastante ocupada. Y debo decir, reconocer que siempre hay respuesta, siempre hay respuesta. Yo veo, a veces nos llenamos de muchísimos mensajes, pero siempre hay respuesta tuya. Em, ¿Qué hace Enrique para darse terapia? ¿Quién atiende a Enrique? Yo mismo. Ujú. No hay algo que en primera instancia no pueda ayudarme a mí mismo si yo no me lo permito. Si hablo de que conocer mi cuerpo es una parte importante para poder potenciar mi conocimiento interno, mi conocimiento externo, en consecuencia puedo entender qué es compatible con mi cuerpo y qué no es compatible con mi cuerpo. Cuando conozco mi cuerpo y empiezo a entender su funcionamiento, su fisiología, su anatomía, entonces puedo entender a través ahora de la conciencia, del momento feliz llamado presente, entender qué es lo que estoy ingiriendo dentro de mi cuerpo y mi cuerpo está sintiendo, mi cuerpo dice, hoy estuvo bien, hoy lo sentimos bien. En ese autoconocimiento, yo lo que pienso es que en la medida que me voy dando la oportunidad de poder extender esta sabiduría de lo que es el cuerpo físico, voy también siendo como más cauteloso en saber qué puedo permitirle a mi cuerpo y qué no puedo permitirle a mi cuerpo. ¿Qué puedo con todo esto saber que puede alterar o puede afectar o puede potenciar o me puede poner contento, me puede poner enojado? Porque también somos seres humanos, o sea, porque a veces mucha gente nos ve y nos ve como, hoy no, ya ellos ya muy evolucionados y muy trabajados y nos ven a veces como superdioses, o en mi caso, como a veces me dicen muchas veces gurú, yo no camino con estas ideas de que me llamen un gurú o un dios. No, soy un hermano más del camino aprendiendo muchas cosas y comparto como si nos sentamos en una mesa a comer y compartir, así compartimos todos, ¿no? Yo en lo particular, hablando de este tema, yo no siento que necesitamos o tengamos esa necesidad de andar siguiendo a un gurú, a un dios en particular. Yo siento que para mí el mejor gurú es la vida misma y la vida misma te trae infinitas posibilidades. Entonces siento que cuando te enfrascas con uno, te pierdes a la infinidad de este lado, ¿no? Entonces siento que en ese conocimiento vasto vas entendiendo y vuelvo a lo mismo, llegas a la neutralidad de poder crear pues ese conocimiento. En mi alimentación, pues bueno, obviamente cuando empecé mi cambio fue totalmente vegetariano, después por un tiempo intenté el veganismo, pero me di cuenta que no se trataba desde mi experiencia, ya hablo desde Enrique, no desde lo demás, desde Enrique, ya me daba cuenta que ya no era soy vegetariano, ¿no? O soy vegano, sino el conocimiento, como lo decía, de lo que iba pasando en mi cuerpo. Y ahora, bueno, pues saber que una parte importante, que mucho de lo que tú has propuesto en los 120 días de Kundalini Yoga, en lo que estamos haciendo, es la energía solar, ¿no? El poder alimentarnos de más fresco, de más verdes, en fin. Entonces, es tratar de mantenerme en el estado en el que pueda sentirme mucho más ligero. En yoga me doy cuenta que cuando como algo pesado y quiero la práctica yoica, pues mi cuerpo se siente más denso, ¿no? Entonces te digo, voy conociendo el cuerpo, lo voy llevando a cabo. No soy estricto con el cuerpo tampoco, porque pues también lo respeto, pero no me quiero enclastrar en si soy vegetariano o vegano. Eso sí, ¿no? Ni pollo, ni carnes, ni mariscos, ni un animal, no, nada de esto. Pero no, voy al cuerpo, voy conociéndolo, voy con cómo me estoy sintiendo en el momento. Escuchándote. Sí, siempre, porque yo creo que también te pasa a ti que te llega una persona y dices, ¿sabes qué? Intenté ser vegetariano y la verdad es que no puedo, me cuesta mucho trabajo entrar a los programas, ver qué está pasando por ahí, pero si la persona está reacia con que no y no, pues entonces no, y punto. Y a veces hasta les digo, bueno, si te vas a comer tu comida, lo que sea, cómetela con gusto. Disfrútala, muérdela, mastícala, siéntela y di, el mejor pollo, la mejor carne, porque eso para mí es también muy importante, que si te lo comes con sentido de culpa, si te lo comes con ese disfrute y que mira, la abuela me lo hizo que está bien rico, dale, disfrútalo, pero aprende a compensar también, ¿no? O sea, ya me di este permiso, ahora me doy el permiso de tomar
más agua o más fruta, más ensalada, caminar más, ir a Pachamama, y qué sé yo, ¿no? O sea, pero ¿cómo te sientes? Es lo que voy, espiritualidad, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué le estás dando al mundo? Ya, el estado de ser, ¿no? Es muy importante. Tu estado de ser, desde donde haces lo que haces, para Sí, que sí, sí, tengas esa consecuencia o esa correspondencia para ti. claro, claro, Escucho mucho la palabra compartir, compartir, y quiero sí, traer aquí a colación que Enrique suele hacer un grupo de 120 días ininterrumpidos de Kundalini Yoga. Es muy interesante porque yo apenas lo conocí recientemente y es llevar a la práctica de diario, diario, diario durante 40 días mismo una secuencia muy bonita, después otros 40 días otra secuencia y los otros últimos 40 días unidos con numerología tántrica y y alimentación pues con consciente. alimentación consciente. ¿Cómo Sí. es que surgió esto, Enrique? Veo que aquí está el aporte. Ve- Veo que normalmente uno hace talleres, no sé, ceremonias, cada uno va llevando sus prácticas y bueno, ahí vas teniendo tus ingresos. Pero esto es completamente gratuito. Esto es sostener a un grupo de casi 250 personas que Sí, me preguntan, maestro esto, maestro aquello, maestro asá, maestro, ¿cómo le hago en la crilla y esto y lo otro? Y ver toda esa fuerza, el tiempo que está invertido ahí. ¿Cómo surgió, Enrique? ¿Qué es tu experiencia con ello? Compárteme un poquito. hay tanta necesidad en el mundo. eh, Me doy cuenta cuando me contacta a veces mucha gente en diferentes partes de esta bella Pachamama y me dicen, sabes, no tengo acceso a ir a un lugar, a un estudio, a hacer yoga. Mi esposo es muy machista, no me deja ni siquiera salir. Sabes, otro caso, quiero hacer yoga, pero me siento mal porque no tengo un brazo. Quiero hacer Kundalini yoga o quiero hacer yoga, pero no hay algo que me motive y no hay una persona que quiera seguir. En fin, cuando empiezo a reunir todas estas ideas que han surgido en el mundo, digo, ¿qué puedo hacer para poder llegar a ellos y poderles compartir la enseñanza y pueda estar pendiente de ellos? No nada más es, mira, vete a este video y ahí trabaja. ¿Qué puedo hacer para poder juntar esta tecnología y que esté al alcance de todos? Entonces surge la idea de hacer un grupo en WhatsApp. Y entonces surge la idea para mí empezar, pero ¿cómo lo voy a llevar? Y va a suceder lo que al principio sucede, que es un caos, y no, que tú, que no. Es maravilloso esto, ¿no? Entonces surge la idea de hacer este grupo en WhatsApp y entonces para mí es hacer la convocatoria en los diferentes medios virtuales, físicos y decir, si quieres practicar Kundalini Yoga, pues vamos a hacer un grupo y ahí vamos a dar seguimiento. Van a ver ahora ya contigo, maestra Bellina, 3 personas, numerología tántrica, alimentación consciente, cápsulas de psicología y Kundalini Yoga. Entonces, si quieres entrar y quieres practicar y tengas un seguimiento personal, porque esto es algo privado, o sea, es algo, pero no es como te aviento ahí, como muchas sesiones a veces pasa en el mundo que hacen sus 40 días, 120 días de Kundalini Yoga, pero es como, ahí está el video y ahí estás en tu práctica, ¿no? Entonces, la intención fue juntar a las mayores personas interesadas, a 256, que es la capacidad máxima que nos da WhatsApp, de poder meterlas al chat y empezar a compartir esto para que todos estos ejemplos que puse de las señoras y personas, pues ahí se me integren. Y entonces en esa integración, pues siempre me gusta la palabra integración y compartir, en esa integración podamos darnos cuenta de nuestra práctica, pero también saber, como estuve contigo en un chat que hiciste de la sombra, ¿no? O sea, poder saber, caray, pues si no soy el único que le pasa lo mismo, caray, también ella estaba llena, y entonces y en esta parte en la que tú entras perfectamente, ¿no? Y aunado a esto, cuando te van cayendo muchos 20, empieza a surgir ya como que la entrega, la aceptación, la armonía, el trabajo, somos varios en el mundo, entra Bellina con una cápsula de conciencia, entra Patricia Gallard, entra Enrique con música o con otro video, entonces para la gente es como, wow, qué maravilloso, qué divino es esto. Y con el paso del tiempo ya no están los comentarios de es que mi esposo, es que no tengo un brazo, es que sino es como maravilloso, o sea, me siento muy bien porque lo estoy haciendo y te sientes apoyado. Entonces es llegar a poder compartir lo que sabes hasta en las formas menos pensadas y poder entregar lo mejor de ti, lo más sensato, hasta en las formas sagradas. Y no es que realmente, ¿sabes, maestra? No es que realmente implique mucho trabajo de mi parte hacer esto. Yo siento que cuando empieces a administrar tu tiempo, ¿no?
cuando estás haciendo lo que amas hacer, todo se cuadra. Y, por ejemplo, algo que yo vengo haciendo, tengo poco más de 5 años haciendo esto a tiempo completo. Y entonces mucha gente dice, pero ¿cómo le haces, no? Entonces, yo la situación con todo esto, cuando estás a tiempo completo, es bien hermoso porque te das la tarea de, por ejemplo, digamos, hago un video, ¿no? Y lo subo a YouTube, y entonces hay un grupo en WhatsApp. Entonces, en ese grupo está moviéndose. Entonces, hice un video y no lo vuelvo a hacer en mi vida. Lo hice una vez y para mucha gente lo va a ver y se va a beneficiar. Ahora, por ejemplo, hago cursos en Internet. Subo un curso, hago un curso, lo hago una vez y no vuelvo a hacer el curso. Y lo que hace la gente, hablando económicamente, porque también recibimos ingreso, es la gente entra, paga tus cursos, ve lo que haces de una vez que lo hiciste. Y no tienes que estar haciéndolo. Entonces, lo haces una vez, estás ayudando, te están ayudando, puedes hacer cuantos más cursos puedas, puedes dar clases privadas, puedes dar asesorías. Entonces, todo esto es, no estoy las 24 horas ocupado. O sea, estoy con mis hijos me acompañan, mi esposa también me acompaña a donde estoy. Y yo creo que el mejor empleo, hablando a más sistema, ¿no? El mejor empleo que puedes tener es el empleo que te da la oportunidad de tener tiempo libre y de ser feliz, no el empleo que te esclaviza. Y esto que estoy haciendo ahora me da esa libertad de ser, porque no tengo que estar esclavizado haciendo algo. Puedo hacerlo una vez y con eso no tienes ni idea cuántos millones de personas vas a llegar haciendo eso. Entonces, esto más lo que ahorita haríamos con una videoconferencia, quizá al rato sea una clase privada a través de, yo no sé, podcast, en fin. Entonces, son cosas que alguna vez se suben a internet y la gente, yo no sé por cuánto tiempo va a estar ahí Enrique en YouTube después de que deje este maravilloso cuerpo físico, pero son cosas que te vas extendiendo y no tienes que estar todo el tiempo en la misma monotonía y trabajando. Pero eso sí, mis clases, como acá atrás que voy a dar mi clase ahorita, esas sí no las dejo. Entonces sí me siento mucha pasión, estar con la gente, ese contacto humano y ese, déjame verlo, ¿no? Sí. Así es esto. Ese es tu arte, ese es el arte, Sí, ¿no? Trabajar sí, desde el corazón. Veo que sí. ese fue la intención, ha sido la intención de parte del canal, tener estas entrevistas con mis amigos, que así los considero mis hermanos, que están en este caminar. A veces estamos batallando un poco solos por el tema de la familia, pero nos vamos encontrando unos a otros, empujándonos y sobre Sí, todo saber que hay lo nuevo, nueva propuesta, no solamente es el Kundalini Yoga a lo viejo, sino cómo es que la existencia se experimenta a través de Enrique creando este ejercicio de Kundalini Yoga. Entonces va a ser muy diferente a cualquier Kundalini Yoga donde tú asistas. Pero sí, es un placer, Enrique. La verdad es que me siento muy contenta, muy complacida con esta charla. Yo sé que ya vas para tu clase. Y me gustaría cerrar con nos compartieras si tienes próximo algún evento mediato en que quieras dar información. De todos modos, voy a poner debajo de la descripción del video toda tu información, el canal de YouTube Casa Kundalini Yoga, para que busquen toda esta información y te puedan contactar, Enrique. ¿Alguna invitación? sí. Bueno, del mismo modo, si deseas compartirme este video, me lo envías, lo pongo en mi canal y así yo también abajo en mi canal pongo tus enlaces para que también tú compartas tu información y demás, ¿no? Para que sea, ¿ves? Compartir, ¿ves? Se asustan con ¿Ves? mi terapia. Bueno, pero al principio es así. Y después de que se asusten van a decir, ¡wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? A veces hasta eso es más misterioso, es como que hay una gran puerta ahí de sabiduría entrando. Entonces, está bien, está bien, está bien. Próximos eventos, sí tengo el domingo 8 de julio, que es el más próximo públicos, el taller de anatomía, fisiología y curiosidades del cuerpo humano. Ahí nos vamos de lleno a parte de lo que hablamos el día de hoy. También tengo conciertos por ofrecer, tengo algunas sesiones que voy a compartir con algunas hermanitos de música y medicina, que pues, también me da gusto saber esto, pues, ¿sabes? Porque no hay muchos hispanoamericanos en el área de la bahía como haciendo estos eventos, o yo no conozco mucho, igual tú puedas compartir algunos, pero no conozco mucho. A veces convoco a la gente y digo, por favor, si vienes a un concierto y te gusta, pues yo te enseño y empezamos a tocar música juntos, ¿no? O sea, que no sea nada más ahí el barbón ese de enfrente tocando música, sino que seamos más, que podamos tener más frecuencias. Entonces, bueno, próximamente ahorita el evento de yogoanatomía y después lo voy a llevar a otras ciudades, porque lo repito, en las ciudades. Voy a tener unos seminarios en internet, voy a dar 2 gratuitos y después, pues, igual, eventos de medicina musical, pero toda la información la tengo. Está el website que es www.casakundaliniyoga.com y ahí está toda la información, ¿no? Toda la Si quieres información. ver, ahí quieres ver toda la información, así es.
Enrique, un mensaje para los que escucharon este video, para los que están atentos a todo ello. Si has llegado a escuchar este video por curiosidad, por expandir tu información o por la índole que sea, yo creo que es momento de poder hacer esa pausa después de terminar, no vais a cortarlo ahorita, después de terminar de ver este video y reflexionar qué me estoy dando yo en la vida y qué le estoy dando al mundo. Imagina que si en este momento tuvieras que dejar el cuerpo físico con todo lo que has vivido y dejas el cuerpo físico y vas viendo y te vas desprendiendo y dices, ¿qué le dejé al mundo? ¿Qué le entregué al mundo? ¿Lo dejé mejor o lo dejé peor? Cualquiera de las dos respuestas, toma acción. Precioso. Me encanta, Enrique. Muchísimas gracias. Todo un placer. Y pues les seguimos invitando a que sigan escuchando más entrevistas, gente que está dispuesta a compartir desde su arte, desde el corazón, quiénes son ellos, qué hay, esa vibración que viene a compartirse en el mundo, ¿no? Conscientemente. Muchas gracias, Enrique. Un placer, maestra. Un placer. Satnam. Satán. Gracias.